Buen día. El día de hoy estaremos dándole solución a un plan individual de ajuste razonable PIAR en el caso de un estudiante con una discapacidad auditiva. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Sandra Orostegui, Diana Roncancio, Nicole Pérez y quien les habla, Yuranis Hernández. Bueno, para darle solución a este caso, vamos a hacer una breve introducción para saber acerca de qué es el PIAR y sus conceptos. Actualmente, la educación en Colombia y en el mundo pues tiene un reto muy importante y es poder responder, digamos, a toda la diversidad que encontramos en las aulas, ya que cada estudiante tiene un propósito y un ritmo y una característica de aprendizaje diferente, ¿sí? En este sentido, cuando hablamos de necesidades educativas especiales, no solo se trata de verlas como una barrera propia del estudiante, sino que debemos entender que muchas veces surgen por la relación entre el estudiante y el entorno. Es decir, el problema no siempre está en la persona, ¿sí? Sino que en el contexto donde nos encontramos en las aulas, no están preparados, digamos, para garantizar, ofrecer una buena participación plena del estudiante. Y lo que busca el PIAR, digamos, es como constituir una herramienta clave para identificar, digamos, esas barreras especiales que tiene cada estudiante y así, digamos, como establecer apoyos que favorezcan el acceso y la participación y el aprendizaje propio digamos, de cada alumno con una condición de equidad, ¿sí? Entonces, por otro lado, vamos a darle contextualización a este caso. Es un caso de un estudiante de 17 años que presenta un problema de discapacidad auditiva. Este es un adolescente que cursa grado 11 y por lo que este principalmente se comunica a través de lengua de señas colombiana. En la casa, este joven cuenta, digamos, con el apoyo de su familia, aunque la comunicación, digamos, no siempre es tan fácil porque no todos manejan bien este lenguaje de señas. Entonces, a veces, digamos, presenta dificultad para comunicarse del todo y a pesar de que tiene intenciones de mejorar, porque tiene esas ganas de saber aprender tanto de su familia como de él, eh, eh, él, él se presenta predispuesto en aprender y a tener una buena comunicación. En el colegio, las características de este estudiante es un estudiante comprometido, le pone interés, digamos, a lo que hace y se muestra, pues, dispuesto a abrirse y a formarse, a interactuar tanto con sus compañeros como con sus educadores, pues para tener una buena comunicación y pues así poder ir escalando a su ritmo de vida en lo estudiantil. Con sus compañeros se relaciona súper bien, aunque al principio a este estudiante le costó mucho integrarse por tal vez la barrera que sentía él que tenía o la discapacidad que lo limitaba a tener una excelente comunicación, pero poco a poco eso lo fue logrando. Sin embargo, en lo académico sí, digamos, presenta una pequeña dificultad o una dificultad sobre todo cuando tiene que comprender información en actividades de lectura, escritura, dictado, ya que pues necesita más tiempo del apoyo del intérprete y pues el problema es que este acompañamiento no siempre es constante, ¿sí? El intérprete pues no siempre está de todo con él ahí constante y esto pues termina afectando tanto su participación en clase como en el ritmo de su aprendizaje. Eh, Este PIAR cuenta, digamos, como con unos estándares básicos digamos, de competencia o de evaluación para estos estudiantes. Entonces, los EBC son estándares básicos de competencia, no son son como una guía, perdón, que dicen que debería saber y hacer cada estudiante. Y esto estos desempeños digamos, como se nivelan o se distribuyen por cada área, ya sea matemática, lenguaje, ciencias
y pues a medida que avanzan estas a nivel académico, pues esto lo que busca es marcar el nivel esperado que debe tener cada estudiante. Por otro lado, digamos como los DBA son derechos básicos de aprendizaje, digamos que esos son más concretos, más específicos que cada estudiante tiene derecho a desarrollar en cada grado. Son como las metas más claras y puntuales que debe ayudar a entender lo que debe lograr cada estudiante en el proceso formativo. Digamos que en pocas palabras y para resumir esto, el EBC dice que es el nivel general, lo que se quiere llegar. Y el DBA explica las formas más específicas de lo que se debe aprender en el momento del proceso educativo. Ahora sí, de acuerdo con el caso, tenemos estipulados un EBC y un DBA. En el área de matemática nos dice que comparo constructo las propiedades de los números naturales, enteros, racionales y reales, su relación y operación para construir y manejar, utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos. El DBA nos evalúa que utiliza las propiedades de los números naturales, enteros, racionales y reales y su relación y operación para construir y comparar los distintos sistemas numéricos. Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas cartesianos, polar y esférico y realiza comparaciones y tomas de decisiones con respecto a los modelos. Bueno, les voy a hablar de los apoyos y los ajustes razonables. Estas son estrategias que se usan para ayudar a los estudiantes cuando tienen dificultades en el aprendizaje. Primero se identifican algunas barreras, que son esas cosas que le dificultan al estudiante aprender y luego se van a plantear ajustes o ayudas para mejorar ese proceso. En el área de matemáticas encontramos varias barreras. Una de ellas es que muchas veces la enseñanza es muy verbal o abstracta, entonces se vuelve difícil de entender. También hay poco uso de imágenes o ejemplos concretos, lo que hace que los temas sean más complicados. Además, no siempre se utilizan estrategias didácticas o adecuadas o formas variadas de presentar la información, lo que limita el aprendizaje. Frente a esto, se proponen algunos ajustes, por ejemplo, uso de apoyos visuales como gráficos, dibujos, o material concreto que ayuden a entender mejor. También se pueden usar herramientas tecnológicas como GeoGebra que facilitan el aprendizaje en matemática. Otro ajuste importante, actividades y evaluaciones y adaptar el lenguaje para que sea más claro, apoyándose en ejemplos y aplicaciones y explicaciones guiadas. En esta parte, en el área de ciencias naturales, se resalta que el estudiante busca información en diferentes fuentes y elige la más importante, reconociendo de dónde la obtenía. Además, no solo se queda con esa información, sino que la relaciona con las ideas de otros autores, saca sus propias conclusiones y a partir de eso puede plantear nuevas preguntas. En ciencias naturales también se identifican algunas barreras, como la falta de orientación para buscar y analizar la información, el poco acceso a recursos accesibles y la dificultad para comprender y expresar ideas. Además, a veces hay poca inclusión en la participación, en la socialización de resultados. Frente a esto, se proponen ajustes como usar diferentes formas de presentar la información, por ejemplo, con imágenes, videos o simulaciones. También es importante guiar al estudiante en la búsqueda de información, adaptar los textos para que sean más claros y crear espacios donde todos puedan participar e intercambiar ideas. En lengua castellana se busca que el estudiante no solo lea los textos, sino que también entienda su significado según el contexto social, cultural y político en el que fueron escritos. Además, se espera que pueda participar en diferentes espacios,
dando su opinión de forma crítica y respetuosa, teniendo en cuenta la información que recibe de distintos medios. En esta parte se muestran dificultades que pueden presentarse en el aprendizaje y al mismo tiempo las estrategias que se pueden usar para mejorar ese proceso. Es decir, primero se identifican las barreras y luego se proponen apoyos, ajustes para que el estudiante pueda comprender y mejorar la participación de forma más activa. A continuación, mi compañera Andrea. En cuanto a la convivencia, es importante que el estudiante participe activamente en materias como matemáticas, ciencias y lenguaje. Sin embargo, se presentan algunas dificultades como la poca interacción entre estudiantes oyentes y quienes usan lengua de señas. Además, el desconocimiento sobre las diferentes formas de comunicación. También se evidencia la falta de estrategias en clase que faciliten que todos participen. Por esta razón, se deben aplicar acciones como el trabajo en grupo, que tenga apoyos visuales, también el manejo de lengua de señas y el acompañamiento del docente e intérprete y la sensibilización de los compañeros para favorecer la inclusión. En cuanto a la socialización, se busca que el estudiante participe en trabajos grupales junto a sus compañeros oyentes y no oyentes, utilizando la lengua de señas para facilitarles más la comunicación. Sin embargo, existen algunas dificultades como el uso predominante de la comunicación oral, la falta de ajustes en las actividades grupales y la ausencia de estrategias inclusivas que apoyen la participación de todos los niños. Por esta razón, es necesario implementar acciones como incluir la lengua de señas y apoyos visuales en las actividades, organizar mejor el trabajo en grupo con roles claros, promoviendo el uso de señas básicas entre los compañeros. En cuanto a la participación, es importante reconocer el nivel de conocimiento que tienen los compañeros sobre la lengua de señas, ya que esto influye en la forma en que los estudiantes se integran en clase. Sin embargo, presentan algunas dificultades como el uso constante de la comunicación verbal. Sin apoyo en lengua de señas, la poca claridad de información y la falta de recursos visuales eh, limitan un poco la misma. Además, en algunos momentos no se cuenta de manera continua con el apoyo de un intérprete, lo que limita más la participación. Por esta razón, es necesario implementar ajustes como dar tiempo para que el estudiante participe, utilice preguntas guiadas con apoyos visuales y asegurar el acompañamiento del intérprete en momentos importantes. En cuanto a la autonomía, se busca que el estudiante realice actividades de forma independiente y que pueda pedir ayuda cuando lo necesite. Sin embargo, se presentan algunas dificultades como instrucciones poco claras, falta de apoyos visuales y una falta de dependencia por parte del intérprete, lo que limita su desarrollo autónomo. Por eso, es importante dar indicaciones más organizadas y visuales, promover el trabajo individual con un acompañamiento gradual, ajustar los tiempos según su ritmo y motivarlo a solicitar apoyo cuando lo necesite. Y en acciones y estrategias por cada actor, en cuanto a las familias cuidadoras, es importante fortalecer la comunicación con el estudiante y promover su independencia dentro de su entorno familiar. Para lograrlo, se pueden implementar estrategias como la capacitación de lenguas, de señas de lenguas a través de talleres ofrecidos por entidades como INSOR, así como el uso de materiales de apoyo como cartillas, guías y recursos digitales. Además, se recomienda fomentar la autonomía asignando responsabilidades de manera progresiva en la vida diaria y utilizar apoyos visuales en el hogar, como calendarios, imágenes, etiquetas, y esto les ayudará a facilitar su comprensión y la organización. A continuación, mi compañera Sandra.
Bueno, tenemos también acciones y estrategias para los docentes. ¿Cuál es la idea principal? Es flexibilizar el currículo para que el estudiante pueda acceder a los contenidos sin ningún tipo de barrera, que no haya inconveniente a la hora en el que quiera interiorizar cada una de las áreas que está cursando. Para eso se usan varias estrategias. Por ejemplo, se trabaja con el diseño universal para el aprendizaje, donde se apoya la enseñanza con imágenes, con esquemas, con videos y pues también, por supuesto, con el lenguaje de señas colombiana, que es absolutamente necesario para nuestro caso, particularmente, que es el de Jorge. También, por otra parte, se intenta anticipar lo que se va a ver en clase, o sea, se le da al estudiante guías o explicaciones paso a paso antes de la actividad para que llegue más preparado al aula. Y algo que también es bastante importante es que no todos los estudiantes trabajan al mismo ritmo, por eso se flexibiliza el tiempo y se busca fortalecer su autonomía poco a poco. En el caso de los directivos, su principal acción es garantizar la permanencia del estudiante y fortalecer un ambiente institucional inclusivo. Para eso, una de las cosas más importantes es gestionar el intérprete de lengua de señas y que éste esté disponible de forma continua, porque pues eso asegura la comunicación del estudiante y asegura también su proceso dentro del aula, y en cuanto a comunicación, en cuanto a estrategia de seguimiento, en cuanto a que él pueda entender a sus compañeros, a sus docentes, al personal que lo rodea. También se trabaja mucho en sensibilizar a toda la comunidad educativa para que haya más conciencia sobre la inclusión. Por otra parte, se deben promover, o los directivos deben promover, espacios donde los estudiantes puedan participar dentro de la institución, no solo en lo académico, sino también en la vida escolar. Todo lo que se hace dentro de la institución, actos culturales, izadas de bandera, cosas como esas, que se integra al estudiante en todo el rol que se maneja en la comunidad educativa. Y finalmente, pues se implementan lineamientos y estrategias que aseguren que la información sea accesible para todos de manera equitativa. ¿Qué quiere decir equitativa? Que los estudiantes regulares eh, tengan la misma información que este estudiante que tiene algún tipo de discapacidad. En cuanto a los administrativos, la función principal es apoyar los procesos de transición y pues la comunicación formal dentro de la institución. Por ejemplo, es importante que en procesos como las pruebas Saber 11 se reporte la condición del estudiante para garantizar que tenga intérprete todo el tiempo mientras la presentación de la prueba, que se le dé el tratamiento adecuado para que él pueda acceder a este tipo eh, de pruebas sin ningún eh, sin ninguna restricción. También se busca que la comunicación institucional sea accesible, no solamente que sea oral. Por eso se usan circulares escritas, plataformas digitales y pues también otros medios que faciliten la información. En el caso de los pares o sus compañeros, la acción principal es eliminar esas barreras institucionales y actitudinales que también eh, lo separan o lo distancian de las demás personas. Esas barreras actitudinales y lingüísticas que no le permiten acceder a todo el núcleo que lo rodea. Para lograrlo, se promueve la capacitación básica de la lengua de señas colombianas. Eh, Incluso, pues puede ser para el personal administrativo
para el personal directivo, pues para todo el conjunto en la institución con el fin de mejorar la comunicación y la atención. También se trabaja mucho la monitoría entre compañeros, es decir, el trabajo colaborativo donde se aprenden señas básicas y se usan apoyos visuales para facilitar la comunicación. Y algo que es muy importante es fomentar la interacción inclusiva no solo en clase, sino pues también en espacios escolares y sociales, usando recursos que permitan que todos se comuniquen. Como lo decía anteriormente, en los actos culturales, en el momento en que todo el mundo está reunido, en los descansos, en las actividades lúdicas y en todo pues lo que se promueva a través de la comunidad educativa. Bueno, en esta actividad nosotros pudimos comprender que las dificultades en el aprendizaje no se originan únicamente en las características individuales de los estudiantes, sino en las barreras presentes en el contexto educativo, en el entorno, las cuales pueden pues limitar el acceso a la participación y el progreso de los estudiantes con algún tipo de discapacidad. También podemos inferir que a partir del análisis del plan individual de ajustes razonables, se evidenció la necesidad de implementar estrategias pedagógicas inclusivas, mediaciones en lengua de señas colombiana y apoyos institucionales que respondan de manera efectiva a la diversidad en el aula. De igual manera, se reconoce que la educación inclusiva implica un trabajo articulado entre docentes, familia, directivos y también pares o compañeros de estos estudiantes con algún tipo de característica especial, orientado pues a la eliminación de barreras y a la construcción de entornos accesibles que favorezcan pues, la equidad. En este sentido, sentimos que el PIAR se consolida como una herramienta fundamental no solo para identificar necesidades, sino para transformar las prácticas educativas, garantizando pues la participación activa y el desarrollo potencial de todos los estudiantes en igualdad de oportunidades. Y pues estas son las referencias de la literatura que utilizamos para el desarrollo de nuestro trabajo. Muchísimas gracias.